Iniciamos Pelotazo al 10 con el ministro del Deporte, Jaime Pizarro. Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Jaime, cuando asumiste en marzo del 2023, yo recuerdo ese momento, el presidente Boric, aparte de saludarte y darte un abrazo, te presenta como el Kaiser, cosa que en redes sociales causó harto debate porque por un lado dice, pero ¿cómo lo dice? Le dice así, por otro lado está bien. Yo encuentro que está bien porque así te hiciste conocido en el fútbol y una linda carrera. Bueno, yo tengo no solamente ese recuerdo y esa valoración de lo que fue vivir esa experiencia, por cierto, para mí muy atractiva, muy, yo diría muy desafiante, y muy especialmente por lo que son los sueños. Uno se imagina como niño jugar fútbol, hacerlo en el equipo que lo forma, vivir esa experiencia que me iba a imaginar que, no sé, poco tiempo después de estar en series menores, iba a tener la posibilidad de compartir camarín con Vasconcelos, con Caselli, en algún momento con Elías Figueroa, con Lizardo Garrido, que venían además de jugar un mundial en España, que era como esa situación tan especial de verse enfrentado a quiero jugar al fútbol y luego terminar como en un camarín con estos jugadores y con todo el desafío que significaba. Y además viviendo una época muy atractiva, porque creo que la década del 80 y ya el inicio de la de los 90 tuvo la particularidad de ya insertarnos en competencia internacional, de la reinauguración del estadio y obviamente también de lo que significó los trofeos internacionales partiendo por la Copa Libertadores. Exacto. Sabemos que el presidente futbolero te tiene mucho aprecio, siempre lo ha dicho, porque él a los 11 años, el primer título que dio la Católica fue la Apertura 97, que tú jugaste ese campeonato por la Católica. Sí. ¿Hablas de fútbol con el presidente? Bueno, hemos tenido la posibilidad de compartir a veces en estadio. Estuvimos hace algún tiempo atrás compartiendo en el Estadio Santa Laura justamente un partido de Universidad Católica Colo-Colo. Pero en el ámbito futbolero, de una apreciación de lo que son los equipos y tal vez también en algún momento de la selección nacional. Pero claro, él tiene también su entusiasmo por su equipo, así que y está muy bien por lo demás. ¿No han apostado? No hemos apostado. No. Cuando uno hace el repaso, Jaime, te voy a dar un dato, y esto con todo el cariño y esperemos que se cumpla. Porque en noviembre, si tú te mantienes en el cargo, vas a ser el ministro que más tiempo haya durado desde que se creó el ministerio. Son 2 años, 8 meses y 8 días. Nadie ha tenido más que ese periodo. Entonces, preguntarte por qué tú crees que los ministros del deporte en particular son tan cortos sus procesos y no duran más. A ver, 2 impresiones, ¿no? La primera, el Ministerio del Deporte es bastante reciente. Comparativamente con otros ministerios. Pudiera ser ese también parte de ese indicador. Y segundo, yo diría que también dentro de lo que es la dinámica, no solamente del ámbito deportivo, sino también de la dinámica pública, bueno, siempre tiene esta característica, ¿no?, del ajuste, del cambio. Uno tal vez está más adaptado. Yo provengo de la formación desde el ámbito deportivo y particularmente el fútbol, que a veces es tan intenso en esa... Pero yo diría que también, así como me tocó vivir como jugador, que casi en 13 años solo tuvimos 3 directores técnicos, bueno, es una situación también distinta. A veces esos procesos se materializan de otra forma, ¿no? Y bueno, esperaremos a ver cómo viene la evolución del resto del periodo. En Pelotazo al 10 tenemos una sección que se llama La Fotaza. Te quiero mostrar lo que vamos a ver a continuación, que más que una foto es una infografía, pero que trae muchos recuerdos, porque el año 88 la revista France Football te nombró como el mejor volante defensivo del mundo. Obviamente hoy día con las redes sociales tú te enteras de un gol a los 2 segundos. ¿Cuánto tiempo pasó entre la publicación de la revista y que te enteraste y cómo reaccionaste ante este, bueno, que un lindo nombramiento? Sí, y de hecho, si uno mira los jugadores que hay ahí... Son más o menos. O sea, hablar de Gullit, de Villa, de Yosimar, entre otros, ¿no? Era realmente excepcional en ese momento.
Porque además estaba también la característica de que había muy buenos equipos. Sí. Y esto se origina a partir de la Copa América del 87, donde Chile cumplió una buena presentación. Y donde tal vez yo diría de esas espinitas que a uno le quedan a veces pendientes, es decir, Chile estuvo ahí. Jugó la final con Uruguay, previamente había eliminado a Colombia, había eliminado en la fase de grupo, había también superado a Brasil y Venezuela. Y bueno, creo que estuvimos muy cerca. Y a partir de ese buen resultado de la selección viene esta nominación. Yo creo que en ese momento es como un estímulo nada más, es como una forma de decir, bueno, es un bonito desafío, seguir adelante, perseverar en esto. Y bueno, fue también, yo diría que en un momento, como dije anteriormente, que encadenó buenos resultados, presencia internacional y materializar el triunfo de un torneo internacional como la Copa Libertadores siempre va a ser un hecho muy distintivo. Dos dudas al respecto. La primera, ¿el apodo Kaiser comienza a partir de esto? Yo no lo sé. La verdad que más bien intuyo que hay algunas vinculaciones. Por ejemplo, que Colo-Colo tradicionalmente ocupaba la misma jineta, siempre, más allá de que fue en algún momento Raúl, o previamente había sido Roberto Rojas, en fin, y esa jineta nos acompañó durante un gran periodo y esa tenía la característica de que era efectivamente roja, amarilla y negra, que calzaba con también lo que utilizaba Alemania en ese momento y particularmente Beckenbauer, que fue capitán por muchos años del seleccionado alemán. Por ahí como que pueden surgir ciertas asociaciones, pero no sé quién partió con esta caracterización y la verdad que más bien yo siento que esa representación es una que aprecio mucho, que valoro mucho y que agradezco mucho porque creo yo que también tiene que ver con el resto de los compañeros que estaban en ese momento. Ese año 88 no saliste campeón de Chile con Colo-Colo, pero el año siguiente comienza una linda época, de las épocas más gloriosas de Colo-Colo, siendo tricampeón de Chile y coronándolo todo con la Copa Libertadores, que justo esta semana está de aniversario. ¿Cuál sientes tú que fue la clave de ese periodo exitoso? Yo creo que hay varios elementos, y en distintos momentos este mismo grupo de jugadores ha sido capaz de también relevarlo y comentarlo en su medida o en su dimensión. Yo creo que primero, efectivamente, que tuvimos una secuencia técnica que no es usual, ¿no? Un ciclo de Pedro García en la primera etapa de los 80, una fase intermedia con Arturo Salá, que comenzó el año 86, y que partió de forma muy dura, muy compleja, ¿no? Con resultados dispares, pero con una convicción enorme que nos llevó a hacer una fortaleza de conjunto, de equipo, y que terminamos ese año definiendo el torneo con Palestino. Después de muchas fechas que estuvimos todos ganando, llegamos a definirlo y lo ganamos. Termina ese periodo, Arturo va a la selección nacional, viene el cambio, ingresa Mirko y bueno, creo que se encuentra también con un plantel, yo diría bien estructurado, un plantel que ya tenía experiencia, un plantel que tenía una alta capacidad de entrenarse, y con eso se suman un par de jugadores que fueron muy importantes, como Gabriel, como el Pato, que fueron los jugadores que se insertaron para el 91. Y ese equipo logra efectivamente un muy buen rendimiento. Entonces, mantener una base técnica, mantener una coordinación directiva, el establecer un plantel bien homogéneo, donde la juventud de Peralta, de Salvatierra, de Marga, de Miguel Ramírez, la experiencia que teníamos algunos que ya llevábamos más tiempo, creo que generó un muy buen espacio de rendimiento. Y en esta semana que está de aniversario de la Libertadores del 91, te tengo un desafío. Contar una anécdota que no se haya contado antes. Qué difícil. Qué difícil porque en realidad hemos vivido tanto y hemos, después de más de 30 años, replicado tanto de las historias que hemos tenido, de las situaciones que enfrentamos. Muchas veces que nos encontramos volvemos a recordar las mismas
tonteras y los mismos recuerdos anecdóticos de tantos años. Yo diría que además casi todas son muy conocidas porque las hemos reiterado y repetido y las hemos recordado también desde el inicio con la sopa de caracol en Guayaquil, desde lo que pasó también en toda esta seguidilla de los partidos que fuimos jugando, de los autos al estadio, de que nunca más tuvimos bus, una cuestión que hoy día es inimaginable, ¿no? En que desde la concentración a los estadios siempre eran en auto, con autos que quedaron en pana, con que había que empujarlos, en fin. Yo creo que todas esas historias ya son muy conocidas. Creo tal vez que la experiencia del tiempo a uno solo le permite seguirlas disfrutando. Y especialmente cuando uno lo comparte en grupo, que vuelve a... como que es muy fácil echar para atrás el reloj y volver a situarse en lo que era la concentración, lo que eran esos diálogos y esas reuniones y esos almuerzos que a veces eran tan eternos. Había que recordar que los formatos de las competencias eran bien distintos a los que son hoy día. Entonces, pero creo que algo novedoso me resulta muy difícil de encontrar. ¿Qué significó para ti recibir esa jineta? Entendiendo que Raúl se lesiona y tú terminaste siendo el capitán de esa histórica campaña. Yo diría que tiene varias implicancias. La primera, yo llegué a Colo-Colo el año 77. Mi primer torneo de fútbol joven fue el año 78 en segunda infantil. Han transcurrido al momento de la Copa prácticamente 12, 13 años que yo estaba en el club. De alguna manera siempre se pensó y se intentaba que quien era el capitán era alguien que llevaba mucho tiempo en la institución, que lo conocía y que representaba de alguna manera ese proceso de formación. Entonces, en ese aspecto tiene un valor grande porque yo me formé ahí. Entré muy chico, compartiendo la etapa escolar, después seguí con la etapa universitaria, y con lo que implicó ese momento además, porque una cosa es ser el capitán, pero otra distinta y yo diría muy potenciada es ser el capitán en una Copa Libertadores y en una final. Entonces, para mí es un privilegio donde esos sueños de decir yo quiero jugar al fútbol y quiero jugar en Colo-Colo. Pero de ahí a pegarse el salto cuántico, a decir voy a estar en una final de Copa Libertadores en el estadio de Colo-Colo, es una situación bien distinta. De hecho, sí, yo he contado que a mí me pasó en la final que en los últimos minutos, cuando estábamos ganando y estábamos 3-0, debo haber tenido un par de minutos donde estaba físicamente, pero no estaba. Tal vez el recuerdo de los jugadores que pasaron, de los entrenadores que estuvieron, de quienes nos formaron, de muchos que en ese momento circunstancialmente tampoco estaban. Es un recuerdo muy especial y como que uno lo pasa muy rápidamente y transcurrido ya tantos años, agradecerles a todos ellos porque cada uno en su dimensión fue un soporte extraordinario. Yo tengo, entre otros, el recuerdo de don Florencio. Cebollito fue para todos a nivel de selección, primero en Pinto Durán y después en Colo-Colo, una persona extraordinaria que nos acompañó, que nos estimulaba, que nos alegraba, que siempre estaba presente y que hizo siempre lo mejor por tenernos las canchas extraordinarias. Así que uno va compartiendo ese proceso y yo en ese aspecto me alegro y siento un privilegio tremendo haberlo vivido. ¿Lloraste cuando Colo-Colo fue campeón? Yo creo que hay situaciones y hay lágrimas que a veces van y corren por la mejilla y efectivamente, por la emoción que implica, y hay otras que son interiores y fueron varias por distintos momentos, efectivamente. Y en este proceso que se da, lo mencionaste tú, está un técnico que salió campeón juvenil en Chile, sí. y después llega Colo-Colo, que es Mirko Josic. Sí. ¿Qué representa a Mirko en la historia de Colo-Colo? Yo creo que Mirko vivió una aproximación con su primera etapa en el fútbol joven, donde logró también vivir, dimensionar lo que era Colo-Colo. Uh-huh. Él vivió esa primera etapa de lo que fue
Chile para él porque, por supuesto, fue especial. Él vino con Yugoslavia en aquel momento a jugar el Mundial Sub-20 del año 87, al que hacíamos referencia ahora que se acaba de realizar hace poco tiempo el sorteo del nuevo Mundial Sub-20. Entonces, creo que esa primera etapa fue para él especial por lo que implica ser campeón mundial de esa categoría y además con jugadores realmente excepcionales. Luego, él tiene la posibilidad de estar con el fútbol joven y creo que también hacer una dimensión de lo que era Colo-Colo, de lo que tenía Colo-Colo, de las características. Y bueno, y cuando él se incorpora con el primer equipo, bueno, vivir en conjunto esa adaptación, que yo creo que fue rápida, fue positiva, fue exigente. Mirko es una persona muy directa, muy correcta y muy exigente. Y creo que eso funcionó muy bien. Creo que también respondimos bien. Yo ahí sí tengo uno de los primeros recuerdos. Creo que la primera vez que él va a la banca es un partido en el estadio Monumental, Colo-Colo Wanderers, y ganamos 6-0, 6-1, no recuerdo bien, pero hicimos 6. Llegamos todos felices al camarín y Mirko molesto y incómodo porque nos habíamos perdido oportunidades, porque el partido debería haber sido distinto y nosotros decíamos, y ganamos por 6. Entonces, yo creo que aprendimos a entender, a relacionarnos, a estimarnos y hasta el día de hoy a apreciarnos enormemente. Yo creo que todos le tenemos mucho afecto, mucho cariño, mucho respeto a Mirko. También por lo que él transmitió y entregó. Hay que ver que hoy de ese grupo hay un grupo muy grande que sigue vinculado en el fútbol. Morón, Miguel Ramírez, Dabrowski, Bartichotto, que también está en el tema de las comunicaciones, pero vinculado al tema deportivo, Rubén Espinosa, en fin. Creo que eso es también parte de su transmisión. Y luego vino para mí, a priori, el partido más importante en la historia de Colo-Colo en estos 100 años, que fue la final del mundo con Estrella Roja. O sea, hay un equipo chileno que estuvo a 90 minutos de ser campeón del mundo. Cuando entran a ese estadio en Tokio, ya me imagino que el viaje fue una historia aparte, pero disputar ese partido, ¿qué es para ti como futbolista? ¿Era un sueño? Era un sueño porque lo diría que la secuencia fue toda realmente impensada, inimaginada, ¿no? Esta experiencia de decir, mire, estamos en una final de Copa Libertadores. Luego decir, vamos a ir a Japón a jugar con Estrella Roja y vivir ese proceso. A poco andar, seguir con la Interamericana y recibir al Puebla de México, ir a jugar a México y después recibirlo acá, ganar ambos partidos. Y después ya la Recopa Sudamericana con Cruzeiro, que además tenía una larga historia que nos permitió de alguna manera saldar otros momentos de ese rival. O sea, si uno analiza ese periodo de año, Colo-Colo reinauguró el Monumental y fue campeón nacional, y fue campeón de la Libertadores, y fue campeón de la Interamericana, y ganó la Recopa. O sea, es un ciclo realmente excepcional. De las 4 finales, ganar 3, creo que es fantástico. Efectivamente, hubiésemos querido, yo creo que todos, enormemente haber tenido también un mejor resultado con Estrella Roja. Pero también el juego es a veces más duro de lo que uno espera. Sin duda. Y este capítulo que hablas tú de este proceso exitoso debe ser de los capítulos más lindos en este centenario de Colo-Colo, que este 2025 cumple 100 años de vida. ¿Cómo evalúas lo que ha sido el centenario hasta ahora en mayo, que quizás nos ha dado la forma que quisieran los colocolinos? Lamentablemente no. Y creo que eso es también triste, pero por otro lado, la otra cara de la moneda es que efectivamente todo lo que ha pasado desde el ámbito no solamente deportivo, lo deportivo yo creo que es una parte importante, por cierto, pero si uno mira todo lo que Colo-Colo institucionalmente ha realizado, todo lo que ha formado,
todo lo que ha sido capaz de transmitir desde el ámbito social, todo lo que implica en el tema territorial. En cualquier lugar de Chile hay alguien que es colocolino. Y las identidades, las transmisiones, creo que me parece muy valiosa. Y creo que en ese aspecto, por cierto, siempre hay oportunidades para seguir desarrollándolo. Creo que la historia ha tenido distintos momentos, han habido equipos invictos, han habido décadas donde han habido muy buenos resultados, por supuesto también han habido dificultades. Si uno puede mirarlo y en este periodo, por supuesto, así como probablemente es el 73 un momento en que ese Colo-Colo tiene una linda posibilidad, bueno, después viene la del 91, después tiene nuevamente una oportunidad para mostrar toda su potencia y todo su valor con lo que pasó el 2002, en una circunstancia totalmente distinta, muy dispara a las anteriores, sin embargo, igual de valiosa institucionalmente. Así que yo creo que en ese contexto es apreciarlo, es valorarlo, es agradecerlo y es también extender la invitación para hinchas, para simpatizantes, a cuidar esa historia. Y esa historia, la forma de poder mantenerla, yo creo que relevarla como corresponde, es también siendo respetuoso del futuro. En ese sentido, tú planteas que ante un año que no ha sido tan bueno como se quisiera, lo importante en el centenario es celebrar el ser colocolino y todo lo que se ha logrado en el camino. Es que yo creo que eso es motivo de satisfacción. No lo digo desde la perspectiva simplemente del logro deportivo, lo digo desde el factor institucional, lo digo desde el factor emocional, lo digo desde el factor social, lo digo desde la vinculación que esto provoca. Y creo que eso en general hay que cuidarlo. Las instituciones no son en sí propias y creo que les damos vida y extendemos esas cualidades y esas características, obviamente actuando como corresponde. Y creo que este es un año también para valorar, para apreciar. Aquí yo creo que cada jugador que pasó por el club, cada entrenador, cada vivencia que se ha podido generar ha sido muy importante, porque no me cabe ninguna duda que debe ser un movilizador de sueños increíble, tanto para el hincha, para el deportista, para quien lo sigue por una radio o quien lo está viendo en la televisión. Entonces, eso me parece a mí que es importante siempre mantenerlo vigente. Tú como ex capitán, exitoso de Colo-Colo, ¿qué visión tienes de la crítica justa o injusta que ha existido últimamente con Esteban Pavés, que ha sido el capitán de este centenario? Mire, en general, creo que el paso del tiempo, hay cosas que no van cambiando mucho. Yo creo que siempre Colo-Colo ha tenido una exigencia, siempre ha tenido que estar respondiendo, siempre ha tenido que prepararse para el siguiente evento de buena manera. Y creo que esa va a seguir siendo un desafío. Obviamente que este es un juego colectivo, es un juego donde todos aportan. Creo que es muy valioso mirarlo desde esa perspectiva, y creo que además Colo-Colo ha dado en el tiempo y en los distintos escenarios siempre señales de salir de las situaciones más difíciles, hacerlo de buena manera, hacerlo colectivamente, y no me cabe ninguna duda que lo va a volver a hacer y lo va a seguir haciendo en el próximo centenario. Tú cuando fuiste capitán también sentiste que la crítica era fuerte, entendiendo que en ese tiempo no habían redes sociales, pero la crítica en un diario, en una radio. ¿Ser capitán de Colo-Colo pesa mucho? Es que yo creo que no solamente el ser capitán, yo creo que tiene que ver también con la identidad que tiene, con el esfuerzo que siempre se representa. Y creo que, claro, son épocas bien distintas donde una multiplicidad de factores no estaban en la década de los 80 o de los 90. Sin embargo, creo yo que desde la perspectiva del desarrollo, de cómo un jugador debe desarrollarse, debe compartir, debe vincularse, yo creo que sigue siendo muy parecida.
Y espero que obviamente sea también atractivo, porque ese atractivo potencia el torneo, porque ese atractivo potencia la selección nacional, porque eso permite que en los procesos formativos hayan más jugadores. Yo creo que es todo un encadenado que siempre hay que robustecerlo. Y en el caso de haber sido ex entrenador de Colo-Colo, ante lo que vivió Almirón, ¿tú hubieras seguido, pese a que el presidente dice que te querían sacar? ¿O? Lo que pasa es que yo creo que siempre quienes estamos de este lado de la mesa vemos una parte del desarrollo. Está incompleto. Entonces, como uno puede decir, mire, falta información. Hay una parte que vive quien está afectado o quien está tomando decisiones y no quien está observando a la distancia. Entonces, yo diría que ahí hay un tema de intimidad y de condiciones propias que hay que analizar. Y bueno, por supuesto, es una actividad que en ese aspecto se hace muy intensa para todos quienes están participando en ella. Tú como técnico de Colo-Colo, bueno, lograste el título de la quiebra y también al año siguiente hiciste debutar a Claudio Bravo. En ese momento quizás nadie sabía lo que se venía y ahora viendo la figura que significa y todos dicen, ¿quién hizo debutar a Claudio Bravo? Jaime Pizarro. ¿Qué sensación te dio en ese momento cuando le das la oportunidad a ese arquero joven de jugar Copa Libertadores? A ver, creo que en general pasó que el año 2002, producto de esta coyuntura en que no era posible tampoco la contratación de jugadores, dos reflexiones ahí, pero la primera, agradecerles a todos quienes con mucha convicción, con mucho entusiasmo y con una firme decisión se mantuvieron. Me refiero a David Enrique, a Marcelo Espina, a Raúl Muñoz, a Sebastián González, que eran en ese momento jugadores que ya tenían un recorrido y algunos muy destacados. Segundo, porque todos los jugadores jóvenes lo asumieron con una actitud y una disposición enorme. Miguel Acebal, Gonzalo Fierro, Rodolfo Madrid, Braulio Leal, Ignacio Quintero, nombrando a algunos. Entonces eso es muy potente, muy facilitador también para quien estaba de ese lado de poder trabajar con ellos y lograr avanzar. Y ese año fue positivo, por supuesto. La liguilla del torneo de clausura fue realmente impecable, teniendo equipos difíciles, viviendo algunas situaciones que los envidio profundamente. Ellos en ese año ganaron 3 veces en Calama, una situación que probablemente no habíamos tenido posibilidades. De hecho, en mi recorrido solamente gané una vez. Y ese año, deportivamente, una vez por el campeonato, 2 veces por liguilla y ganaron allá, sin problema. Y lo hicieron muy bien. Entonces, eso lleva a que efectivamente los jugadores de experiencia, los jugadores jóvenes se potenciaron. Y ahí en los jóvenes, efectivamente, hubo quienes fueron apareciendo en este camino. Claudio fue uno de ellos, Meneses fue otro, y fueron interactuando y lo fueron haciendo muy bien. Hay que ver los largos años que Gonzalo Fierro estuvo, que Rodolfo estuvo, que Braulio Leal ha estado, cómo siguió Lucho Mena, Sebastián González, que después se fue a México, se insertó Manuel Neira y fue goleador de ese campeonato. O sea, muy buenos resultados con ellos. Y en ese título de la quiebra del 2002 se dio algo muy, muy bonito para ti porque entre el término de la fase regular y el inicio de los playoffs nació Vicente. Sí. Entonces, ¿cómo se da eso de ser entrenador ante un proceso de presión? Porque, como decías tú, nadie esperaba mucho de Colo-Colo con Colo-Colo quebrado y ser papá. Bueno, yo creo que para uno es especial. Yo diría que de alguna manera es como ese elemento distintivo, ¿no? Muchas veces uno dice, bueno, porque ciertas cosas coinciden en algunos momentos. Bueno, fue una etapa feliz, una etapa, yo diría, muy atractiva, una etapa de formación. Era mi primer año como entrenador profesional. Era parte de mi sueño colectivo así mirado en el tiempo. Yo dije, mire, yo quiero ser jugador de Colo-Colo, quiero prepararme y quiero estudiar porque quiero potenciar mi carrera y por eso decidí ser profesor.
de educación física. Después dije, quiero ser entrenador, así que voy a hacer los cursos y había completado los cursos. Y mi primer equipo profesional fue Colo-Colo. Y en ese primer año, dentro de todo este proceso formativo, bueno, también aparece Vicente como para ponerle una guinda a esa torta del año 2002. ¿Y qué se siente hoy como papá orgulloso que tu hijo esté repitiendo tu camino de debutar en Colo-Colo, jugar en Colo-Colo? ¿O tratas de que esa comparación no se dé? No, más bien yo sé lo que implica este proceso. Vicente partió en la sub-9, partió antes que yo. Tuvo posibilidad de jugar sudamericano sub-15, no tuvimos nosotros sub-15. Jugó sudamericano y mundial sub-17, tampoco tuvimos. Estuvo en una sub-20 y jugó también el campeonato de los Juegos Panamericanos. Cosas que enriquecen la experiencia y que yo me alegro enormemente porque todo eso va a sumar nuevas vivencias, nuevas formas de relacionarse, de vincularse ante distintas situaciones. Yo sé que, y lo he dicho harto porque en realidad, efectivamente, mi único sueño en eso es que mis hijos sean felices. Y si yo a él lo veo, pero enormemente feliz, viviendo este espacio donde ha estado más de la mitad de su vida ya, bueno, fantástico. ¿Tú ves a Vicente hoy feliz en Colo-Colo? Sí. O sea, yo lo he visto siempre feliz. Lo vi feliz en la sub-9, en la sub-12, en la sub-15, en la sub-17. Y creo que como familia también lo acompañamos, así como acompañamos a mi nieto en el hockey o como acompañamos a mi hija cuando tiene una actividad y lo hacemos también como familia entendiendo que es la actividad relevante que él quiere realizar. Cuando portó la jineta de Colo-Colo por primera vez, fue con los mismos colores que portaste tú la jineta en alguna oportunidad. Sí. Y se dio mucho esa foto paralela. Sí. ¿Qué sensación te dio en ese momento? Dos cosas. Por la primera, uno se transporta y dice, wow, cómo tanto tiempo después vuelve a presentarse esta situación y bueno, yo diría que en eso lo segundo es que efectivamente este desarrollo que vive en formación un jugador tiene un largo recorrido. Hoy uno ve a un jugador y dice, mira qué joven, como que, comillas, empezó a entrenar hace poco tiempo y hoy tiene la posibilidad de jugar. Y no es así. La gran mayoría llevan 10 años, 11 años, han tenido largos desempeños, han tenido de todo y claro, hay que seguir adelante y ese es el gran desafío que hay en este momento. ¿Tú sientes que es un problema de Chile con respecto a otros países, esto de que se habla de que tiene que todavía formarse el jugador y tiene 17, 18 y hasta 19? Y vemos que en Europa hay jugadores de 19 que llevan 4 temporadas en primera división. Yo tengo total confianza y además una percepción y adicionalmente viví una experiencia donde jugadores con 17, 18 y 19 años pueden cumplir perfectamente en el alto rendimiento. Uno podrá decir, bueno, es que requieren ciertas condiciones de preparación, de acompañamiento, de estar rodeado por alguien de más experiencia en alguna posición. Efectivamente, sí, puede pensarlo uno que sí. Sin embargo, es capaz de rendir, es capaz de enfrentar desafíos, es capaz de formarse, es capaz de ir adelante. Y esto no lo digo solo desde la perspectiva del fútbol, lo he visto adicionalmente en múltiples disciplinas donde esa autonomía y esa capacidad de proyectar rendimiento lo hace absolutamente disponible a estar en el alto rendimiento con 17, 18 años. Sin duda. Claro, lo que ocurre es que hay un problema que quizás, no sé cómo lo viviste tú cuando fuiste formado, en las divisiones inferiores, los jugadores después llegan al primer equipo, pero quizás en el momento de ese proceso no se alimentaron bien, no fueron bien formados y llegan a codearse con jugadores profesionales, extranjeros y terminan quedando en la banca y después se critica al entrenador que no los pone, pero el entrenador no los pone porque no están capacitados quizás para competir. Bueno, creo que se pueden dar distintas opciones. Sin embargo,
Yo creo que si el jugador ha cumplido su proceso, si tiene un buen nivel de entrenamiento, si obviamente su nivel de descanso, su nivel de alimentación es el adecuado, va a tener buenas herramientas para competir. Y es eso lo que debiera buscar cada institución, en cómo cumplir ese proceso para que efectivamente las condiciones en que va a llegar a rendir un jugador sean las mejores. Yo creo que eso es lo que marca la diferencia. Hoy día yo creo que en muchas partes y muchos clubes buscan que sus procesos de alimentación, de descanso y de entrenamiento estén absolutamente balanceados, equilibrados y en ese aspecto lleguen muy bien a los deportistas. Volviendo al tema del centenario, creo que no hay doble lectura o doble discurso con respecto a que lo más triste ha sido el fallecimiento de 2 hinchas de Colo-Colo, y 4 días después el gobierno anuncia el fin de Estadio Seguro. Ante eso, tú como parte del gobierno, ¿va a haber alguna institución nueva a cargo de esto o se espera alguna medida que permita que la gente vuelva a ferir alguna vez al estadio? Bueno, lo primero, por cierto, yo creo que lo más duro y doloroso es la pérdida de las vidas de 2 jóvenes. Eso yo creo que está por sobre cualquier situación. Lo segundo, efectivamente, a propósito también de la instalación del Ministerio de Seguridad, también se generaron medidas inmediatas, otras que están en proceso respecto de desarrollo de distintos espacios de trabajo. Hay un avance también de temas legislativos que buscan fortalecer el tema de la seguridad privada, que buscan también respecto de otras materias como es el tratamiento de datos, cómo poder seguir avanzando y generar las condiciones adecuadas. Creo que hay un gran tema que tiene a 3 actores. Uno, el mundo público, que algunas de las situaciones que ya se planteaban. Desde el ámbito privado, en que también los organizadores de los eventos cumplan con sus protocolos, tengan establecidos sus jefes de seguridad, hagan todo su proceso de plan con la debida anticipación, entre otras cosas. Y un tercero que también involucra a los asistentes, a los espectadores, ¿no? Porque yo creo que también hay que tener una disposición, hay que cumplir con los elementos necesarios para que efectivamente la experiencia de un evento masivo sea la que esperamos, que sea atractiva, que sea familiar, que sea segura, porque yo creo que ese es un desafío que también nos compete a todos en su justa medida. Tú en su momento fuiste subsecretario del Deporte. ¿Has visto este proceso? Imagínate, la ley de violencia en los estadios existe desde 1994, luego fue cambiada en 2011-2012 al tema de que es el organizador deportivo el que se hace cargo de esto, como bien mencionabas tú. Uh-huh. El tema es que si el Estado no fue capaz de hacerse cargo de la violencia, ¿cómo va a ser posible que se haga cargo un equipo? Entonces, esa ley que fue derogada, que fue modificada, que para mí debería ser derogada, digo, ¿hay alguna chance que exista una ley de violencia en los estadios, pero que pese? Lo que pasa es que, a ver, aquí hay que... no es solamente que hay una parte de la labor que se cumple en términos de la autorización del evento, del plan del evento, de cómo es la zona perimetral del estadio, de cómo es la accesibilidad. Se ha discutido respecto del análisis biométrico, se ha puesto en alternativa el Registro Nacional de Hinchas como un mecanismo adicional donde queda también la identificación. Se ha entregado hoy que todos los tickets son emitidos electrónicamente. En fin, hay una serie de medidas que han ido avanzando. Ahora, en otros aspectos también hay que seguir adelante porque hay normativas que deben ajustarse. El tema de los tratamientos de datos es un tema también muy relevante que hay que avanzar. Y así se han ido generando. Ahora, también la seguridad privada es un ámbito que requiere desarrollo, ¿no? Probablemente es un cambio que hay que fortalecer y que obviamente también, no por sí solo, es porque va a complementar la operación de cada uno de los recintos. Este año particularmente hemos tenido tal vez un estrés especial producto de que muchos equipos han tenido que estar moviéndose debido a que el Estadio San Carlos de Apoquindo está en reparaciones. El Estadio Codelco El Teniente lo mismo, el Estadio
Elías Figueroa en Valparaíso, el estadio Fiscal de Talca, y eso va llevando a mover. Pero cuando uno mira, por ejemplo, la quinta región es una región que está muy sobreexigida respecto de juega Wander, juega Everton, juega San Felipe, juega Calera, juega San Luis, juega Trasandino, juega San Antonio. Es complejo contar con, por ejemplo, con la dotación correspondiente para poder dar cobertura a todas esas actividades. Entonces, debe ser armonizada, debe ser coordinada y debe ser programada con la suficiente anticipación, respetando cada uno de los compromisos que ahí están establecidos. Al cierre, Jaime, te pregunto, ¿cuál ha sido el momento más feliz de tu vida en lo deportivo? Bueno, en lo deportivo, la verdad que si uno lo mira, creo que el tema de la Copa Libertadores es, por cierto, el hito que yo creo resume una serie de elementos, ¿no? Primero, con ese recuerdo de decir, ha sido desde chico, crecí con que este era el campeonato más importante que podíamos jugar como club. El segundo, que se ganó jugando en el Monumental. Y el tercero, que creo yo que ese momento que nos permitió vivir la tristeza así como más pura el año previo al quedar eliminado con Vasco da Gama, nos permite un año después vivirlo desde la otra vereda y decir somos muy felices hoy por lograr este título. Creo que ahí se conjugan, se resumen muchos momentos de estos 100 años que han sido realmente muy bonitos. Bueno, Jaime, te quiero agradecer por esta conversación y qué bueno siempre recordar las cosas lindas que nos hacen ser felices. Bueno, sin lugar a dudas, para mí recordar de lo que ha sido la experiencia deportiva, pero más allá de eso, de lo que fue la experiencia de niño, de formación, de los camarines de cadetes, de las canchas de tierra o de maicillo, es siempre muy gratificante porque esa base es la que a uno le permite llegar a disfrutar del otro momento sublime como fue el llegar a una copa. Muchas gracias. Gracias. Aquí termina un nuevo capítulo y recuerda que siempre, pero siempre, pelotazo al 10.